Hola Lick, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Espero que todo bien, que en su casa todo esté perfectamente bien, de salud, que es lo más importante hasta ahora. Vamos a empezar viendo lo que son las clases y los tipos de programas o proyectos de acuerdo a la tarea mencionada. Y para empezar, pues vamos a ver lo que son lo de los proyectos, que bueno, aunque ya sabemos qué son. Sabemos que nacen de una necesidad, ya sea de una persona, un grupo de individuos, una comunidad, y al mismo tiempo busca tener un resultado que sea beneficioso para estos, claro, dentro de un tiempo establecido. Y sabemos que pues los proyectos tienen metas, tienen objetivos, van de acuerdo a una planeación, se utiliza un diagnóstico, etcétera. De acuerdo a los proyectos existen diferentes clases. Vamos a ver todos estos que están aquí, los cuales son de acuerdo a su grado de dificultad, la procedencia del capital, el grado de experimentación, según el sector, el ámbito, según su orientación y su área de influencia. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a empezar viendo uno o dos de estas clases, porque después de que estas son las clases como se dividen, pero ya cuando los tengamos dentro ya serán los tipos de programa. Ahí vamos a mencionar cuáles son. Bueno, los primeros que vamos a ver van a ser según el de su grado de dificultad y según la procedencia del capital. En el grado de dificultad existen dos, los proyectos simples y los complejos, es decir, aquellos que tienen en el simple, los que tienen pequeñas tareas, no son difíciles de realizar, pueden ser en un lapso de un tiempo corto, como por ejemplo puede ser un proyecto, repartir juguetes el día 6 de enero, llevándolo a la realidad, ¿no? Algo pequeño. Vamos a repartir juguetes el día 6 de enero. Es con poca dificultad, o sea, solo tienes que ir y pedir juguetes o darlos de tu bolsa, como tú lo quieras ver, juntar muchas personas e ir a entregarlos. Es algo corto que lo puedes hacer con un tiempo estimado. Y los complejos son aquellos que tienen una gran planeación, muchas tareas numerosas y una organización, como su nombre lo dice, más complejas. En ese aspecto no entraría, por ejemplo, entregar juguetes, pero sí podemos poner un ejemplo, la realización de un mercado cerca de una zona lejos del centro. Por ejemplo, las zonas aledañas. Este mercado va a ser por parte del gobierno, por ejemplo. Es un proyecto que va a llevar mucho tiempo, bueno, un tiempo estimado más grande, va a tener muchas tareas ya que va a tener un equipo multidisciplinario. Y en el otro, en el de procedencia de capital, es aquel que va de acuerdo a quién le da el costo, el dinero. La pública, el proyecto público, es aquel el cual no necesita de otro ingreso más que el del gobierno. Por ejemplo, si seguimos con el ejemplo del mercado, ese podría ser uno de público. Si lo decimos en uno privado, realizar una un centro hospitalario podría ser privado, ya que va de acuerdo a sus propios intereses y lo va a hacer con sus mismos gastos. En el de acuerdo a la mixta serían ambas. Por ejemplo, haber puesto el Tren Maya, el cual fue de acuerdo a aspectos del gobierno, el cual él dio mucho dinero, pero también de acuerdo a aspectos privados, ya que se requirió parte de algunas zonas que eran de personas, se tuvieron que pagar, y otras personas fuera del gobierno están dando ese apoyo sin recibir nada a cambio. Ese podría ser un ejemplo de aquel proyecto de acuerdo a procedencia de capital. Ahora bien, vamos a ver según su grado de experimentación. Están los experimentales y los normalizados. Vamos a ver de acuerdo a la imagen. En la imagen de los experimentales se ve una cabeza o varias cabezas con diferentes modos de pensar, ideas. Ahí vemos algún comentario, el wifi, correo. Bueno, todas esas imágenes dan a entender un experimento. Es decir, aquellos de los que van a ser en una nueva área, los que nadie ha realizado, que va a ser en pocas palabras algo novedoso, es decir, que no tiene antecedentes.
Un ejemplo de ellos pueden ser todos estos proyectos que tuvieron un inicio y que fueron los primeros. ¿Cuál puede ser? El de México sin hambre. Fue un proyecto que a nadie se le había venido a la cabeza y que se le ocurrió a algún trabajador social y dijo, hay muchas personas que pagan mucho para comer, y empezó a ver esa campaña muy buena en la cual pagaba 5 pesos al día y recibías desayuno y almuerzo y era muy rico. Entonces fue una campaña que tuvo mucho éxito hasta que terminó, hasta el sexenio. Entonces ese fue un proyecto de acuerdo a un proyecto según su grado de experimentación, el cual era experimental. Y el otro, el normalizado, vemos una persona el cual ya tiene el dinero, ya sabe cuánto dinero va a gastar, en qué tiempo se va a establecer, qué trabajos va a realizar, dónde tiene que firmar, qué ideas se va a hacer. Esos son aquellos proyectos los cuales ya tienen normas y parámetros, es decir, que ya tuvieron una fase de ejecución, que ya están motorizados, que alguien los mira. Un ejemplo de ellos puede ser ahorita que fue el cambio de los de Jóvenes Construyendo el Futuro. Por ejemplo, ya hubo una campaña y se realizó, ahora está empezando la segunda fase, la segunda campaña de esta. Ya saben cómo se realiza, ya tuvieron normas, ya saben qué se tiene que establecer, todo de acuerdo a un plan. Sí pudieron haber cambiado una u otra cosa, pero ya saben qué se hace. Entonces, esos serían aquellos que son normalizados, aquellos que ya tienen un antecedente y que se pueden volver a hacer con un fin igual o diferente en otra área. De acuerdo con el sector, vamos a mencionar cada uno y vamos a dar algunos ejemplos. En el proyecto de construcción son aquellas de obra de tipo civil, es un ejemplo, puede ser la construcción de una carretera. En el proyecto de energía son todas aquellas que buscan el aprovechamiento y el uso de la energía. Por ejemplo, como podemos ver, aquella energía eólica que utiliza el gobierno en algunas zonas. El de minería, pues más que decir, la extracción de materias primas. En el de transformación, su objetivo es mejorar las características y la condición puede ser de un lugar o establecimiento. Un ejemplo puede ser la nueva construcción o el mejoramiento que hicieron del mercado, el mercado San Juan, creo que se llama, el que está al fondo. Entonces, a como estaba antes, y le volvieron a modificar para que tuviera más belleza, para que gente más llegara, para que hubiera más cupo para personas que van a trabajar ahí. El de medio ambiente o el medio ambiental, ese es el que va de acuerdo a la naturaleza. Por ejemplo, un proyecto pudo haber sido, si es que así fue, el de yo ya no uso bolsa, ¿no? El de no usar bolsas, o por ejemplo el proyecto de recíclame, que fueron desde hace mucho tiempo, pero pues ahora se está viendo los beneficios de estos. El de industrial, elaboración de un producto o servicio tangible. En estos tipos de proyectos van de acuerdo para ayudar a empresas o a pequeños empresarios. Por ejemplo, uno que ha estado muy destacado ahorita y que va a terminar en poquito tiempo es el proyecto que hizo Café Tierra Sagrada, el cual es invitar a todos aquellos productores de café a que regalen 1 kilo de café a Café Tierra Sagrada. Va a mencionar quién es el mejor y le va a dar o lo va a transmitir a través de Facebook, algunas redes, y pues de esa forma ese café va a tener mayor dominio sobre la zona, puede que llegue a unas tiendas. Entonces de esa forma va a proyectarlo para que sea mejor y tenga mayor productividad y por lo tanto economía. El de servicios son bienes que no van de acuerdo a los materiales a terceros, es decir, inmateriales. Por ejemplo, que pusieran un proyecto, podría ser, no existe, pero podría ser los adultos primero, por así decir, donde volvamos a tener esos valores de dar el asiento a un adulto, a una mujer embarazada, a ayudar a una persona a cruzar la calle. Puede ser un proyecto que no tenga mucha forma de realizarse, que sea un poco simple, un proyecto simple, pero que va a tener una gran gama de interés y va a tener esa forma de realizarse que todo el mundo va a tener que
que hacerlo, porque ahora se conoce, pero cuando es un proyecto entonces ya tiene que ser más, tiene que realizarse más. En el aspecto financiero, pues va relacionado con las inversiones. Por ejemplo, si hablamos de empresas privadas, pueden ser aquellas empresas que compran acciones para beneficiarse, que las compran a bajo costo. Según su ámbito, en este no me voy a alargar mucho, están los proyectos de ingeniería, aquellos que están dirigidos a el diseño o la elaboración de herramientas que van a servir en la maquinaria o el uso industrial. En los económicos se enfocan más al tema que hablamos del dinero, las actividades que van a poder dar oportunidad a los negocios de las empresas, como por ejemplo lo que decíamos del café. En proyectos fiscales son aquellos que están más relacionados con los temas de leyes o legales. Son procedimientos que se hacen de acuerdo a la hacienda pública y son propios del sector público, del gobierno y de sus facultades mismas. En el proyecto legal apuntan aquellos que van relacionados también con las leyes, pero ya van de acuerdo a un contexto. Pueden ser un país, una región, una localidad, un pequeño sector. Los proyectos médicos están orientados a reforzar la salud y la sanidad, la atención de los pacientes. Están más puestas de acuerdo a las ONG, las cuales realizan ese tipo de proyectos. En algunos países que necesiten de sus aportes o algunas comunidades también. Los proyectos matemáticos en cuales han impulsados a dar idea, a publicar temas de acuerdo al aspecto académico y la aplicación de la realidad en el mismo lugar, como por ejemplo lo que hacen de las representaciones de las escuelas a nivel colonia, estado, municipio, país, que lo hacen más en las primarias y en las secundarias. Los proyectos artísticos pues buscan resaltar aquellas artes, la arquitectura, la escultura, la música, la cultura de cada país, como puede ser un proyecto Coneculta. En los proyectos literarios va casi relacionado, pero con la producción, la redacción, la revisión, la ortografía, la expresión de la lengua escrita o puede ser bien la oral. También hay proyectos relacionados a eso y participan en concursos. Los proyectos tecnológicos, pues como ya sabemos, van relacionados a la producción tecnológica de algunas áreas. El acceso a Internet puede ser uno de ellos en algunas comunidades, puede ser un buen proyecto. Los proyectos informáticos están relacionados a la marcha de sistemas de estos mismos en algunas instalaciones. Por ejemplo, puede ser algunas empresas que estén relacionadas como los teléfonos en algunas comunidades que no llegan. De acuerdo a su orientación tenemos diversos, están los proyectos productivos, los cuales promueven la producción de bienes y de servicios de alguna empresa o alguna institución. Los proyectos educativos se focalizan en la área de educación, es decir, en cualquier nivel de enseñanza. Los proyectos sociales van relacionados a tener una mejora de bienestar, tanto en la calidad de vida como en el ser humano de acuerdo a sus materiales. Esos pueden ir de acuerdo a una comunidad, región, país. Es decir, buscan que las personas sean aquellos a quienes más se les benefician. Los proyectos comunitarios ya van más relacionados a una localidad, pero estos benefician a un número de personas de acuerdo con las labores que se vayan a realizar. Un proyecto comunitario fue la rehabilitación de un parque, el cual hicimos con usted hace algunos meses. Y el proyecto de investigación, pues bueno, ya son todos aquellos que disponen de trabajar de acuerdo a la indagación que se va a realizar, un análisis previo en el campo para poder especificar y dar a entender cuál va a ser
la problemática o aquello a lo que se va a beneficiar, conocer las necesidades y cómo se va a trabajar. Este es el último tema de esta tarea, es según sus áreas de influencia, y pues esto lleva más relacionado a la diversidad, es decir, como lo menciona ahí, locales, internacionales, supranacionales. Bueno, vamos a empezar. Las supranacionales son aquellas que están implementadas por grandes regiones, es decir, que van más allá de los continentes y las naciones. Este es un ejemplo que me apareció en internet, la verdad no, de este sí no le encontré muchos ejemplos. Son las iniciativas que surgen en el interior de la Unión Europea, no sé cuáles son esos. Los proyectos internacionales son proyectos que comparten con los demás países, es decir, en este mismo país, en México, un proyecto internacional, por ejemplo, con otro país fue el Tratado de Libre Comercio, que aunque parece otra cosa, es un proyecto que al inicio se implementó para sustentar la economía del país. Un proyecto local es aquel que tiene su alcance límite, es decir, a unas cuantas comunidades o pueblos. De esta manera puede ser un poco más eficaz su realización, ya que está hablando con un número más pequeño de personas. Los proyectos nacionales se implementan a lo largo del territorio del país y los demás territorios, bueno, se hace en el parte central del país y los demás estados pues tienen que acatar esas órdenes, como por ejemplo el de Hoy No Circulo. Es un proyecto que se realizó y pues la mayoría de los estados lo han cumplido. Y los proyectos regionales, bueno, estos son de nivel un poco más pequeños como los locales, pero promueven iniciativas en esa misma región, como puede ser en una comunidad, en un ejemplo, en mi comunidad, el de cada 15 días, pues hacer la limpieza de toda la comunidad. Ese puede ser un proyecto también que hemos realizado aquí dentro de nuestra comunidad y nosotros mismos. Bueno, con esto termino la presentación de estas diapositivas. Espero que la hayan entendido muy bien y espero que no se haya confundido con mis gatitos en vez del icono de grabación. Que tenga un excelente día, tarde o noche y que Dios los bendiga.